buenos días, muy buenas tardes allá España. Vamos a dar inicio al evento que se desarrolla dentro del contexto del 40 aniversario. El evento que esta vez el área académica 4 está proponiendo es el retrospectiva y proyección de la UPN en el campo de la educación, la comunicación y las tecnologías. Esta mañana nos acompañan, están con nosotros vía conferencia el doctor Roberto Aparici, el doctor Gabelas y el doctor David Garza Marín. Entonces vamos a dar paso a muchos de ustedes han leído sobre todo a Gabela y sobre todo a Aparici. Entonces vamos a dar paso a lo que ellos tengan que decirnos. Procedemos a escuchar. Bueno, listo. Un poco sumando a lo que acaba de comentar la maestra Suárez, solamente para los colegas que nos están viendo ya por el canal de YouTube y los que nos acompañan en el auditorio, comentar rápidamente el título de la charla de los colegas del día de hoy, y es de la educación para los medios a las alfabetizaciones transmediales. Como ya lo decía la maestra Suárez, están con nosotros el doctor Aparici, que no haré una lectura muy larga de su currículum, porque bueno, todos los que estamos acá presentes y los que nos están viendo hemos leído sus trabajos y seguido su trayectoria. Solo puedo decir que en muchos espacios en red, algunos autores y colegas lo llaman como uno de los padres fundadores de la educomunicación, y justo esa será una parte de las discusiones del día de hoy. Y se encuentra también el doctor José Antonio Gabelas de la Universidad de Zaragoza y el doctor David García Marín de la UNED. Muchas gracias por esta iniciativa, que de alguna manera nos vuelve a unir, aunque siempre hemos estado cerca. Muchas gracias a este nuevo México que comienza ahora en diciembre y con el que también comenzaremos con un montón de bonitos proyectos unidos a la democracia. La exposición nuestra va a estar dividida en dos partes. Por un lado, qué pasó con la educomunicación, ese gran desarrollo que tuvo en los 80, en los 90, cómo se desvanecen y cómo es el tiempo para el nacimiento de la nueva educomunicación. Esto que ocurre ahora a nivel mundial es de tiempos pasados, corresponde a otras tecnologías. Así como en México tuvieron su caja preciosa y maravillosa, voy a contaros una anécdota. En un primer lugar, era más fácil que usáramos nuestra caja. Esta es la caja que teníamos nosotros en España, la conoció Javier Arévalo, Gerardo Ojeda, y ¿por qué no hacíamos estos materiales? ¿Por qué no reproducíamos en México estos materiales que eran impresos, vídeos, audiocasetes y más cosas? Y bueno, programas de radio. Nos parecía interesante, desde una perspectiva de la cultura local, desde la cultura de la identidad local, no seguir colonizando como ha sido la trayectoria desde el punto de vista cultural de España o de otros países. Nos parecía interesante que México tuviera sus propios materiales, que produjera con su perspectiva, con su color, con su identidad, las cuestiones básicas de la comunicación visual, de la comunicación de los medios, darle una perspectiva, una dimensión a todos los maestros y maestras para que tuvieran algunas claves para saber cómo los manipulaban Teleazteca o los diferentes medios, cómo actuaban los medios con los mexicanos y mexicanas, y qué podían hacer los mexicanos y las mexicanas. Lo que se trataba era simplemente de una cosa tan compleja como la lectoescritura. Era
enseñarles a leer y escribir, pero enseñarles a leer y escribir el lenguaje escrito era enseñar a leer y escribir otro tipo de códigos, otro tipo de signos. Y sobre todo, en los años 90, lo que imperaba era la imagen audiovisual, la imagen televisiva, la imagen fotográfica. La radio estaba muy presente en la vida de los mexicanos y de las mexicanas. Se tomaba como algo anecdótico, no como algo determinante que de alguna manera construía la visión del mundo. Gracias a la sensibilidad, en mi caso, de la rectora Elisa Pérez Vera, y en el caso mexicano, la gente que rodeaba a Javier Arévalo, a Gerardo Ojeda, a Lupita y a una serie de gente, pudimos empezar a producir un material que sirviera para leer el mundo. ¿Y de qué se trataba? Así como Pablo Freire decía que la alfabetización era una forma de leer el mundo quedaba corto con la lectoescritura, como ahora queda corto leer el mundo con los medios de comunicación convencional. Es decir, los medios que nosotros usamos hace 20 o 30 años son insuficientes ahora para entender lo complejo, el mundo complejo en el que nos movemos, aunque para los jóvenes usar estos medios es más fácil, es tan difícil como para nosotros descubrir los sublenguajes, descubrir la connotación o descubrir de qué forma nos manipulan ahora, de qué forma nos controlan ahora. Ese primer periodo en el que nosotros trabajamos fue un trabajo colaborativo en el que profesoras y profesores y gente que se unió al proyecto produjo esa famosa caja mágica, como le decían, y cada uno la hizo suya de alguna manera, era de todos. Fue un proceso laborioso, una caja realmente exquisita y bellísima, y sirvió para hubo varias ediciones, y sirvió para formar a muchos maestros y a muchas maestras. El proyecto inicial era que los fascículos que componían este curso llegase a los kioscos, o sea, se distribuyera por los kioscos. Ese proyecto era fantástico, el de poder distribuir, ¿os imagináis? Cada uno de los fascículos se iban a distribuir semanalmente o quincenalmente en kioscos, y podía llegar a grandes multitudes. Era un proyecto maravilloso de alfabetización, impresionante, porque era alfabetizar en los medios de manera masiva, conocer cómo funciona por dentro Televisa, Teleazteca, algunos códigos de los medios, o cómo trabajan las audiencias. En el capítulo que armó en su momento el profesor Guillermo Orozco. Pero las cosas no fueron por ese camino, pero tomaron un camino mucho más académico, y es el camino que conocéis. De alguna manera lo que se planteaba era, para la época, era una cosa muy novedosa, era un multimedia. Un multimedia que estaba formado por unos cuantos medios, cada uno de los fascículos, el vídeo, la guía, etc. Era una idea basada en la teoría de la Gestalt, donde el todo es más que el conjunto de las, partes. Y con esta cuestión de que el todo es más que el conjunto de las partes, se armó una dinámica a su vez
de cómo debían ser estas profesoras o profesores que se dedicaban iban a dedicar a formar a los futuros maestros. La cuestión era, por un lado, dar un salto a la clase transmisiva, a la clase magistral, la típica clase del profesor, aquí me veis hablando, bla, 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 o el típico profesor o profesora que se pasa leyendo o dictando las clases, como ocurre en España o en muchos países donde las clases son memoristas, transmisoras y donde realmente los estudiantes son clones, en lugar de ser seres reflexivos, seres dinámicos, seres talentosos. A los estados parece que no le interesa el talento, a los estados parece que le interesa que haya gente una igual que la otra. Es que es realmente demencial formar a 200 universitarios o universitarias o a 300 bachilleres o a 50 niños o niñas de la escuela primaria como si todos fueran iguales. Cada uno y cada una tiene su talento. Y de eso, de alguna manera, trataba este curso, aunque no de manera visible, cosa que fuimos cada vez haciendo más fuerte con el tiempo. Ninguno de vosotros que estáis en la sala, ninguna de vosotras, sé que hay muchos y muchas que nos estáis siguiendo a través de YouTube, sois iguales, aunque el sistema ha querido y quiere que seáis iguales, para que no escapéis del caminito trazado. Me encantan los estudiantes que salen del camino trazado, que cantan sus propias canciones, como que cantan sus propias creaciones. La cuestión es que el curso siguió su tiempo. En el caso español se formaron unos 50.000 maestros y maestras. Es un material que se ha usado durante mucho tiempo, pero a partir del año 2004, con la web 2.0, cambian todas las reglas del juego. Hasta 2004, el modelo de enseñanza es 1.0, es el modelo broadcasting. Yo hablo y vosotros o vosotras escucháis. Yo hablo y vosotros o vosotras tomáis nota. ¿Qué pasa en el 2004? En el 2004, con la web 2.0, emergen las redes sociales y se establece otro tipo de relación, una relación de iguales, donde tú puedes hablar con otro tú y donde todos sois emisoras y emisores, donde establecéis una relación de otra naturaleza. Todos nuestros materiales, todos, estaban pensados desde la concepción 1.0, o sea, un emisor para cientos de receptores, como ocurre con la tele, es decir, un emisor para millones de receptores. En estos momentos, ¿cuál es el éxito que tenemos a través de las redes sociales? Que en estos momentos no sois receptores, sois emisores también. Es decir, cambia las reglas del juego y todos podemos ser autores, creadores de otros tipos de entornos. Y estos medios que nosotros usamos en su momento, por supuesto, siguen teniendo vigencia. Un medio no hace desaparecer al otro, pero toma otro tipo de identidad. Por ejemplo, el cómic no desaparece, pero tiene otro tipo de usos. La televisión, como la conocimos, es un poco antigua. El YouTube nos da una nueva perspectiva del lenguaje televisivo.
Los videojuegos entran dentro del aula y podemos organizar esta clase, si la organizamos con tiempo, podemos tomar elementos de videojuegos. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos y qué nos falta por hacer? Trazamos las líneas de lo que iba a ser la educación mediática, la educomunicación. Los medios, yo retomé la palabra de Paulo Freire, y los medios leer los medios era una forma de leer el mundo. ¿Por qué? Porque a través de los medios se hacen construcciones de la realidad. Y las construcciones que realiza de la realidad, por ejemplo, Televisa, es muy distinta a la que puede hacer la Reforma o la que pueden hacer mis amigos hackers que hackean la educación. Entonces, saber quién es quién en los medios nos puede dar pistas para entender cómo construyen esta realidad, qué nos quieren hacer creer, para qué hacen ese tipo de cuestiones, y nosotros, como educadores, como maestras y maestros, no podemos ser obedientes. Ser obedientes es una forma de ser esclavos. Roberto Rossellini, que les recomiendo que veáis una hermosa película, Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta, decía que un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Y normalmente en la educación todos los estudiantes son obligados a aprender como esclavos. ¿Qué significa aprender como esclavos? Que tenéis que repetir lo que dice la maestra o el maestro, como si la maestra o el maestro fuera el creador de la teoría. Lo que ha hecho la maestra o el maestro es memorizar lamentablemente lo que le ha obligado el ministerio. Es una locura total, es una cadena que se repite unos a otros y queda al descubierto, queda explosionadamente al descubierto a partir de las redes sociales. A partir de las redes sociales se descubre que las maestras y los maestros saben menos de lo que parecen, y que los estudiantes saben más de lo que parecen, que los estudiantes y las estudiantes repiten lo que quieren los maestros, pero fuera de las aulas tienen su verdadero espíritu libertario y nos enseñan más de una vez qué ocurre con la cultura digital. Nosotros tomamos todos estos principios y fruto de ello es lo que hemos hecho, sentó las bases para aprender los lenguajes de los medios, los lenguajes básicos. La imagen fija, la imagen en movimiento, el cómic, etc. O la fotografía, no voy a insistir. Pero ahora todos los medios se integran unos con otros. Hablar y se superponen. Hablar ahora mismo de transmedia sería antiguo. ¿Por qué? Al mundo en castellano, estas ideas del transmedia tienen más de 10 años y recién ahora están en boga. No se trata de estar a la moda, nosotros tenemos un escenario de determinada naturaleza, que es diferente al que teníamos hace 20 años o hace 30 años. Ese escenario diferente está formado por la famosa nube. La famosa nube no es solo el transmedia, no es solamente una película con un cómic y tal cosita. Es cómo la educación y la vida está enlazada con diferentes medios. Yo, de alguna manera, para mí este es un día bastante fundacional, porque realmente tanto ustedes de la Universidad Pedagógica Nacional como nosotros de la UNED, que fuimos los que creamos este sistema, creo que damos fin a una época, aunque la seguimos manteniendo, pero estamos por la creación de otro sistema,
de otro sistema que está basado en los lenguajes de nuestra época. Es el fin de una forma de entender la educomunicación. Llega a su fin esta cuestión de los medios, esta cuestión de que hablar de las TIC es hablar de 1990, sacarlo de vuestro lenguaje. Es decir, no aporta absolutamente nada. Fijaros qué antiguo que es nuestro sistema, que en las universidades se sigue enseñando tecnología educativa. Tecnología educativa es de marcado nivel conductista, o nuevas tecnologías de la información, las tecnologías en el aula. Es un planteamiento de antes del 2004. Aunque en algunas escuelas o institutos de América Latina se impuso hacia el 2006 o 2008, basado en países que ya lo habían incorporado. Estamos en otro momento. Y pensad en el México de 2030 o 2035. Pensad en el México de 2025, que no tiene nada que ver con el México de ahora. Pensad en la España de 2025. Es muy similar en un montón de aspectos. Y estamos atrapados en el pasado. ¿Sabéis que se acaba de aprobar la carrera de educación infantil y no incorporan videojuegos en el programa de estudios? Es una barbaridad. No incorporan todas las nuevas dimensiones, no se incorpora los escenarios en los que va a estar esa niña o ese niño. Un chico que empieza ahora en 2019 la enseñanza primaria va a terminar la universidad en el 2035. ¿Qué universidades están preparadas o qué centros educativos están preparados? Lo peor es que los políticos no saben nada, o muy poco, en mi país como en el vuestro. Tratan de mejorar las leyes de educación, pero con leyes de educación que se asemejan, se parecen a cómo fueron formados. Es decir, un político, lo primero que tendría que hacer es, además de tener asesores, etcétera, etcétera, es formarse en la cultura de nuestra época. La cultura educativa de nuestra época no tiene nada que ver con la cultura educativa de su época. Un maestro de hace 20 años o de hace 30 años cumplía una determinada función. Ahora tiene que ser un mediador de otra naturaleza. Y el sistema tiene que enseñar a los maestros y a las maestras para ese nuevo entorno. La Universidad Pedagógica Nacional puede cumplir un magnífico papel como ninguna otra institución, porque puede formar con las nuevas tendencias, lo que va a ocurrir no solo en México, sino todo en vuestro bloque geopolítico. Y es una oportunidad que no debéis perder, cosa que se está perdiendo en Europa, el que se sigue enseñando para el pasado, excepto Finlandia, que ha quitado los muros de la escuela. Los chicos y las chicas conviven en espacios comunes. No hay el aula de o el aula tal, sino el joven va a tal sitio, se aproxima a lugares. Tiene mucho que ver con esta vuelta al jardín de infantes. ¿Os acordáis cuando erais pequeñas o pequeños que ibais a vuestros lugares de atención? Bueno, de alguna manera es volver a dar a libertad, porque estamos con otro tipo de pedagogía. Esta pedagogía yo la denomino pedagogía de la incertidumbre. Todos vosotros, todas vosotras, habéis aprendido con el sistema de la pedagogía de las certezas. Todo era de esa manera. No. Fijaros, os encontráis ante un problema y no se sabe cómo salir de ese problema. ¿Por qué?
porque no hemos sido formados para situaciones variables, distintas, diferentes. Mientras nosotros fuimos formados por las teorías funcionalistas, nosotros abogamos ahora por los principios de complejidad, la teoría del caos, que la teoría del caos no significa desorden, sino un orden establecido, un aprendizaje de tipo no lineal, como de alguna manera tenía el curso que programamos, que lo podías estudiar de primero a lo último o podías coger de donde tú quisieras, y a su vez basarte en momentos de riesgo. O sea, estamos viviendo una educación líquida y ¿por qué no nos enfrentamos a un contexto variable, distinto, complejo, y donde a su vez las maestras y los maestros no suframos las tensiones por no resolver casos? Nosotros no somos magos, nosotros somos educadores. Nosotros somos mediadores de los procesos educativos. Ahora estamos trabajando en las nuevas tendencias y es importante tener materiales. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer los monopolios privados. Este fin de semana se desarrolló en España, precisamente en Zaragoza, un encuentro del mundo privado para fortalecer la innovación. Flip it. Lo que buscan es, hay una asociación, por ejemplo, con Google, es atrapar, vender de alguna manera. Están vendiendo, pero venden con dinero. Nosotros lo que vendemos son otras cosas. No vendemos, sino estamos con los derechos humanos, la igualdad, ser críticos. En ese sentido, nos planteamos un mapa, y un mapa es cómo es el mundo que viene. Os cuento una cosita más y os paso a mis compañeros para que cuenten este proyecto en el que estamos embarcados y que quisiéramos y desearíamos que vosotros forméis parte de este proyecto. Hablamos sobre el mundo que viene, sobre los modelos de comunicación horizontal. ¿Por qué vosotros tenéis que estar ahí como escuchas y no formar parte del proceso de comunicación? ¿Cómo, si la escuela no está conectada, si la universidad no está conectada, está en el aire? Y prácticamente, es decir, lo que se vive hoy por hoy a nivel internacional en las escuelas son cuestiones de otro mundo. Cuestiones de otro mundo son cosas que ocurrieron en 1850 o en 1950. El modelo que hoy impera no es el modelo participativo, colaborativo. El modelo que tenéis ahora mismo es el modelo industrial. Se forman a miles de personas o a cientos de personas de la misma manera. Yo tengo en estos momentos 2.087 alumnos. 2.087 alumnos en una asignatura. Realmente sería terrorífico que los 2.087 alumnos repitieran exactamente lo que yo digo. Es decir, eso no tiene, eso no, nos lo hacían a nosotros. Tenemos que acabar con esta barbarie a la que son sometidos los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy necesitan libertad de aprendizaje y necesitan creatividad, el talento. Desarrollar vuestro talento es el principal objetivo. Y las siguientes cuestiones que nos interesan y con las que nos interesaría trabajar es la pedagogía digital interactiva, gamificación en espacios educativos, pensamiento computacional, cultura de la participación, conquista de la influencia, las nuevas narrativas digitales, las redes sociales, cómo pueden servir para la comunicación y el conocimiento, cómo instauramos esta pedagogía de la incertidumbre y cómo situamos
a la pedagogía de la verdad frente a la de la posverdad que impera en los medios de comunicación. Nuestra obligación es darles cánones, principios de cómo, frente a las falsas noticias, cómo construir en el mundo educativo un mundo de verdad, un mundo no de politiqueo ni de tonterías para sacar partido. En la educación están el principio común, la base común. Es decir, por un lado, autonomía de pensamiento, democracia. Ya lo dijo John Dewey. Es decir, lo repite Freire cuando habla sobre alfabetización. Y la nueva alfabetización pasa por el mundo digital. El mundo, es decir, así como el gran esfuerzo que hizo Javier, Lupita, Gerardo y todos los que habéis participado en a fines del siglo XX para construir ese curso, creo que el gran desafío nuestro ahora es formar a las nuevas generaciones, a los nuevos maestros en este entorno cada vez más complejo, cada vez más líquido, cada vez más que se nos va de las manos y a su vez cada vez más controlados por los grandes capitales y las grandes corporaciones. Nosotros defendemos la escuela pública, defendemos los espacios públicos para ser cada vez más libres y la alfabetización, cada una en su época, es decir, la lectoescritura de manera constante, la de los medios tuvo su predominio el siglo pasado y ahora está esta alfabetización por este lenguaje, por esto que está ahora y lo que está por venir. Os dejo la palabra, en primer lugar, a José Antonio Gabelas. Hola, buenos días allí, buenas tardes aquí. Siguiendo con el discurso que ha abierto Roberto, a mí me gustaría el compartir el hecho de que hablar de una era que podríamos llamar de la post-lectura y de la post-escritura de los medios de comunicación y de educación para los medios implica una nueva organización humana. En las décadas anteriores, fundamentalmente, se trabajaba de una manera, digamos, compartimento estanco, es decir, los maestros se juntaban con los maestros, los filósofos con los filósofos, los informáticos con los informáticos y así indefinidamente, ¿no? Ahora el mundo es mucho más complejo, todo requiere fuerzas, que unamos fuerzas, que sumemos fuerzas, y si esas fuerzas están sumadas desde la diversidad, pues el resultado será mucho más rico. Por eso hoy, actualmente, una de las cosas necesarias es que las disciplinas estén combinadas, estén fusionadas y de una manera cooperativa. Eso marcaría un eje horizontal. Por otro lado, es muy importante también entender que el talento de la gente joven no se puede desaprovechar y tampoco se puede desaprovechar la experiencia de los mayores. Entonces, hablamos de un encuentro intergeneracional. Me gustaría recordar hace unos años, 5 o 6 años, cuando empezamos a poner en marcha el primer Congreso de Educación Mediática, recordarás, Roberto, tuvimos un encuentro, una mesa pues, más o menos como esta sala, para que os hagáis una idea, estoy hablando de una sala de unos 15 metros de largo, y había una mesa alrededor de la cual estábamos preparando todos el Congreso. Pues a mí me hizo mucha ilusión contar 3 generaciones, entre 3 y 4 generaciones alrededor de esa mesa, que hacíamos el diseño de un Congreso en Educación Mediática diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces, porque fue un congreso que tuvo una parte, digamos, de preparación del congreso muy dialógica, muy de debate, muy de conversación, y luego pues la parte ya presencial en la que nos conocimos, nos vimos y seguimos construyendo juntos. Yo creo que es importante tener en cuenta este factor, diríamos, organizativo de los recursos humanos para entender que hace falta presentar otro modelo de alfabetización audiovisual. Por otro lado, entender también que así como antes en la era analógica lo importante y en los medios tradicionales lo importante era el contenido, ahora seguimos hablando de contenidos de calidad, pero es tan importante como el contenido lo es la organización, la circulación, la difusión, la capacidad que tenemos los usuarios, los ciudadanos, de convertir ese contenido
que no viene de un modo unidireccional, convertirlo en algo que puede ser colectivo, que puede ser construido y que está permanentemente en estado beta abierto, continuamente abierto. En esto, el escenario tecnológico nos posibilita y nos facilita que toda nuestra producción de formación de profesorado, de creación de contenidos, de estrategias de intervención, etcétera, puedan estar depositadas en la nube, en acceso abierto, para que todos no solamente podamos acceder a ellos, sino que cualquiera pueda reutilizarlo, remezclarlo y al mismo tiempo aprovecharlo. Yo creo que la educación tiene que aprender de la comunicación. La comunicación ha cambiado porque tenía que cambiar, y ese modelo en el que nosotros cuando éramos pequeños nos enseñaron que si emisor, receptor, ruido, feedback, etcétera, etcétera, esos elementos siguen estando, pero siguen estando absolutamente convertidos, adaptados al nuevo ecosistema audiovisual que ahora tenemos. Y seguimos hablando de mensaje, pero el mensaje ya es un código. Seguimos hablando de emisor y receptor, pero son la misma persona porque están en esa bidireccionalidad. Seguimos hablando de feedback, pero estamos hablando de un feedback que es permanente, que es continuo, con una saturación de información tremenda que necesita un análisis de los ruidos y un análisis de las distorsiones. Es decir, aprendamos desde el campo de la educación, aprendamos de la comunicación, porque realmente la comunicación ha tenido que aprender, porque si no, moría en el intento. Es decir, lamentablemente, el campo de la educación se ha quedado estancado porque quizá no ha tenido la oportunidad, por la demanda social y por la exigencia social que ha tenido la comunicación, de adaptarse. Quiero terminar también hablando de que alrededor del escenario digital, alrededor de lo que serían estas nuevas alfabetizaciones, existen una serie de mitos, una serie de espejismos que es importante que tengamos delante. Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de conocer el código, de que enseñemos a nuestros niños y niñas en los colegios a programar, pues no se tienen en cuenta otras cosas que son mucho más importantes. Aprender a programar yo no creo que sea relevante, porque yo me acuerdo hace unos cuantos años cuando tenías que escribir en el ordenador con el código HTML, que era una locura, ¿no? Y ahora prácticamente escribes en Facebook, escribes en redes sociales, utilizas cualquier tipo de soporte, cualquier tipo de elemento y no tienes necesidad de aprender ningún tipo de código. Por tanto, yo creo que lo importante es que se entienda que detrás del código, que el código no es algo transparente, que el código es muy opaco y que detrás del código hay una serie de intereses, que esos códigos se construyen desde unos algoritmos que una serie de corporaciones y de oligopolios controlan, y que esos algoritmos tienen unas intenciones para crear unos patrones de conducta. Cada vez más, lamentablemente, el ciberespacio está generando unos patrones de conducta políticamente correctos. Lo está haciendo Google, lo está haciendo Facebook, lo está haciendo YouTube. ¿Y esto quién lo sabe? No se conoce. Entonces, es importante que ese proceso de alfabetización suponga correr los bastidores de las grandes plataformas y conocer desde dentro lo que se está realizando, para que nosotros no solamente seamos consumidores y usuarios, sino que seamos también creadores y ciudadanos críticos con este nuevo entorno, con este nuevo ecosistema. La especie humana es la especie que mejor se ha sabido adaptar. Estamos en un momento fantástico para adaptarnos, para que la educación se adapte, pero para adaptarse tiene que abrir sus puertas, tiene que romper sus muros, tiene que romper el horario, tiene que acabar de una maldita vez con la palabra currículum, porque el currículum es el estigma actualmente, al menos en España, yo creo que en México, seguramente también en otros países también, el currículum es el estigma que marca un carril por el que todos tienen que pasar y donde no se tiene en cuenta ni la diversidad ni el talento. Muchas gracias, profesor. Ahora es el turno del profesor David García Marín. Voy a ser, bueno, antes de nada, muy buenos días a todos y a todas, muy buenas tardes aquí. Se ha comentado mucho, sería muy prolijo entrar en detalles en torno y en relación con todo lo que previamente ha comentado tanto José Antonio como Roberto, pero yo, recogiendo nada, 2 o 3 ideas fundamentales, me gustaría apostillar varias cosas. Primero, en relación con lo que comentaba Roberto, ¿no? Roberto al principio hablaba sobre
qué es lo que se había hecho poniéndolo en relación con lo que todavía queda por hacer. Yo tengo aquí algunos de los materiales que se produjeron en su época, materiales muy parecidos de educación mediática, de formación de profesores, se realizaron en México, en esa caja que comentaba Roberto anteriormente. Esto seguramente para los chicos y las chicas que tenemos en este momento ahí, seguro que no saben lo que es. Esto es una cinta de cassette. Yo no sé si han visto alguna vez alguna cinta de cassette por casa, de sus padres o de sus abuelos. La idea, bueno, aquí tenemos una cinta de vídeo. Es decir, los vídeos que ahora vemos en YouTube antes estaban en estas interfaces, ¿no? En estas cajas que había que meter en un reproductor de vídeo. Bien, ¿qué es lo que quiero indicar y qué es lo que quiero comentar con esto? El espíritu de aquella época, el espíritu de todo aquello que se quiso hacer y que se hizo muy bien en su momento, continúa vivo, sigue vivo. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a la era de esto. Tenemos lo que fue y tenemos lo que está y lo que viene. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo retomamos ese espíritu, retomamos todos esos objetivos absolutamente loables y digamos, los educomunicadores, trabajamos en medios y en educación y que nos toca de alguna manera retomar ese o recoger ese testigo a partir ya de la tercera década del siglo XXI, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, primero, qué barreras tenemos que solventar? ¿Qué barreras y qué dificultades vamos a tener que luchar contra ellas? Eso de entrada. Y por otro lado, tenemos que pensar en lógicas completamente diferentes, que de alguna forma ya anteriormente las comentaba tanto Roberto como José Antonio. Estamos en una era totalmente distinta en lo que a las pantallas se refiere. Es decir, todo esto fue muy novedoso en una época, pero ahora la novedad es el algoritmo. La novedad es las nuevas formas de circulación de posverdad y de manipulación, que tienen que ver precisamente con esos algoritmos y precisamente con la centralidad de las redes sociales, entre otras cosas, a la hora de entrar en contacto con la información. Fijaos que la falsedad y la información de absoluta más calidad ahora mismo pueden adquirir las mismas formas a través de los blogs, a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, un tuit que sea falso adquiere la misma forma que un tuit de la mayor calidad emitido por el New York Times, se me ocurre, por la BBC o por la mejor universidad del mundo. La calidad y la basura en Internet adquiere la misma forma. ¿Cómo hacemos que los niños y los jóvenes y los adultos de hoy y sobre todo los que van a ser adultos en el futuro diferencien toda esa manipulación, esa capa de posverdad, todos esos contenidos falsos que de alguna manera circulan con esa isonomía a través de las redes sociales, que circulan muchas veces incluso de manera más torpe, ¿no? Porque se ha demostrado, hay investigaciones en relación con ello que definen, que determinan que la falsedad se difunde de manera más rápida y de manera más profunda, es decir, llega más lejos que la verdad, que los contenidos de calidad. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cuáles son las claves que tenemos que manejar? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo descubrimos las estrategias de manipulación y de posverdad que están circulando en este momento, aprovechando, entre otros canales, las redes sociales? Hablaba José Antonio anteriormente de mitos. Mitos alrededor de la educación mediática o de la conexión entre la comunicación y la educación. Hay dos que están muy presentes, que han estado siempre muy presentes, pero que todavía siguen funcionando. Por un lado es el tecnocentrismo. Esto de que la tecnología por sí misma va a provocar un cambio en el mundo, ¿no? Va a provocar un cambio en todos los ámbitos de la vida, provoca un cambio en la comunicación y provoca un cambio en la educación. Esto de que por introducir un ordenador o 3 proyectores o una pizarra digital en el aula ya vamos a tener una educación supermoderna. Eso no es así. Se puede hacer una pedagogía y una metodología muy nueva, muy moderna, con tecnologías muy antiguas, y a la inversa, con tecnologías muy modernas podemos hacer las pedagogías de siempre, las pedagogías que no modifiquen nada. Es decir, el foco no está en la herramienta,
el foco está en el proceso, el foco está en la metodología, el foco está en cómo utilizamos, en definitiva, la herramienta. Ese es un mito, lo tecnocrático, ¿no? Poner en el centro de todo la tecnología. Y luego hay otro, un mito alientado sobre todo por el mercado, por las grandes empresas tecnológicas, que es el mito de la interactividad. ¿Cómo es una relación interactiva con una máquina, por ejemplo? Pues si nosotros le damos a Siri y notamos que sí, bueno, Siri, el asistente de voz de los iPhone, ¿vale? Y notamos que nos entiende de alguna manera o tenemos la ilusión de que estamos hablando con la máquina, decimos, uy, qué bien, este aparato es muy interactivo. Y ese es el discurso que utilizan las grandes empresas que fabrican estos dispositivos para hablar de la tecnología como un valor en nuestra sociedad, ¿no? Y de la interactividad como un valor importante en nuestra sociedad. La verdadera interactividad, el verdadero valor que tiene la interactividad no es el hablar con la máquina, es hablar con otros humanos, es la interactividad humana a propósito del uso de la máquina. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una educación moderna, una pedagogía interactiva. No es, la interactividad en la educación no es utilizar una máquina que sea interactiva, es ver cómo nos comunicamos, cómo fabricamos proyectos educativos en los que todos participemos, en los que se respete lo mejor de cada uno de nosotros, en los que de alguna manera haya una colaboración, una conexión, una cooperación entre todos a propósito del uso de la máquina. Son esos dos mitos, a mí me parecen absolutamente esenciales y deben de estar de alguna manera desterrados, ¿no?, del campo de la educación en los medios o de la educación mediática o directamente en el campo de la pedagogía, ¿no? El mito del tecnocentrismo, cambiemos la educación metiendo tecnología y no preocupándonos de nada más, y el mito, como comentaba anteriormente, de la interactividad, es decir, esto de la ilusión de hablar con las máquinas es un valor en sí mismo y no el hecho de reflexionar qué podemos hacer entre humanos a la hora de interactuar entre nosotros mismos a propósito del uso de la máquina. Ok, muy bien. Bueno, Roberto, no sé si tengan un último comentario de 1 minuto para despedirnos, con la promesa de volver a tener actividades de este tipo. Prometido de una clase, hemos interrumpido esta hora y media para estar con vosotras y vosotros, y envío un abrazo muy grande a Javier, Lupita, a toda la gente que conozco y a los que no conozco lo mismo. Espero conoceros pronto y a ver. Gracias. Vale, bye, querido. Adiós. Compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes.